Hola a todos. Bienvenidos a Work, Love and Repeat. Oigan, estamos súper contentas porque hoy seguimos probando esta plataforma que nos ha traído retos que testeamos la vez pasada, pero pues sí, estamos otra vez virtualmente. Les traemos un tema muy interesante para nosotras y lo traemos literal desde nuestra experiencia y nuestras vivencias. O sea, lo primero que queremos decir es, no somos expertos en data o analítica, pero sí es un tema que cada vez más lo involucramos en la forma en la que contamos historias. Entonces, vamos a hablar de cómo contar historias a través de los datos. ¿Qué tienen en común una sala de juntas y una cena con amigos? Más de lo que crees. Somos Lu y Val, revelando cómo la comunicación conecta mundos en Work, Love and Repeat. Un podcast donde cada episodio es una oportunidad para cambiar cómo ves el mundo de la comunicación. ¿Y por qué? Bueno, más allá de lo importante que es el tema per se, creemos que, como les decíamos, ha sido un dolor en nuestras carreras y creo que también lo queremos como desmitificar. O sea, el ser comunicador, comunicólogo también involucra datos, lógica, estadística, números y por Total. eso pues nos parece tan importante. O sea, realmente sin datos no hay storytelling o en español narración de historias, ¿no? Y esas historias como potentes. Y también, Entonces hoy vamos a... solo para complementar súper rapidito, creo que también algo que queremos lograr con este episodio es que le pierdan el miedo a los números, o sea, como a Sí. cómo integrarlo a cuando están contando algo, porque creo que también eso es algo que luego nos limita, es como, números, no, pero ese es un poquito también el objetivo. Totalmente, de acuerdísimo. Entonces, bueno, hoy vamos a ver por qué necesitamos los datos, cómo contar mejores historias con datos y un poco de lo que le decía Val, ¿no? O sea, por qué a veces nos cuesta tanto y por qué es tan difícil, cuáles son esos retos de comunicar con los datos. Entonces, sin más preámbulo, aquí vamos. Venga, vamos. Bueno, entonces empecemos con esta parte de por qué necesitamos los datos. Y quiero que Cuéntanoslo, ¿por pensemos en qué? algo. Val, voy a contarte una historia basada en datos. Ok, me Pero gusta. también quiero preguntarles a los que nos están escuchando, ¿cómo creen que pasa una marca de vender productos de belleza y de cuidado personal a cambiar una conversación cultural completamente? Imagínense que en el 2004, Unilever, con la marca Dove, hizo un estudio para entender cómo las mujeres de su target estaban percibiendo la belleza. Y realmente se dieron cuenta que solamente el 2% de las mujeres se consideraban a sí mismas hermosas o bellas dentro de lo que es la belleza convencional o desde lo que se conoce como belleza, que obviamente esto se parte de una conversación completamente distinta, pero imagínense lo poderoso del número, o sea, 2% Claro. nada más. O para traerlo a un dato mucho más reciente, con una de sus últimas campañas, imagínense que es 9 de cada 10 mujeres y niñas dijeron haber estado como expuestas a contenido dañino sobre la belleza en Internet. O sea, Wow. una de cada 3 siente presión por cambiar su apariencia física, o sea, porque se ha dado cuenta que pues en Internet, ya sabes, la inteligencia artificial está Sí, generando modelos pues obviamente perfectos, entre comillas, pero que son claro. aspiracionales para muchas mujeres. Entonces, las cifras por sí solo, wow, yo creo que a Val y a mí ya nos impactaron en este Sí, momento, total. pero lo que hizo la marca fue aprovechar estos datos como una oportunidad para comunicar algo diferente. O sea, cuando tú Ujú. pones en contexto la data, cuando lo vuelves con, o como cuando lo conectas con expectativas de belleza, de lo que de nuevo se conoce como belleza, o con la publicidad aspiracional, pues se vuelve una historia, ya no solamente data, ¿no? Y una historia con necesidad de cambio realmente. Entonces, eso hizo Dove y eso sigue haciendo, y entonces no solo cambió su comunicación, como estábamos diciendo, con la oportunidad detrás de la data, sino que cambió el Ujú. enfoque de todo su negocio. Y de hecho, ya ustedes saben que desde ese momento muestra mujeres reales completamente, o sea, sin Photoshop. Se comprometió también a no alterar ninguna publicidad con inteligencia artificial, sino decir, bueno, voy a mostrar la piel de la belleza real. Sí, Y con creo base que, a la data empezó a armar, como a darle forma a su estrategia que ya tenía. correcto. Y como a Mm, decir, los datos le dieron el inicio de algo súper grande, o sea, revolucionario realmente. Y creo que esto no solo pasa en campañas grandes de marcas ujú. o como multimillonarias, yo creo que nos pasa a todos en el trabajo, en la vida diaria, porque aquí es donde viene el por qué es importante usar datos, ¿no? Y creo que al final Ujú. los datos bien usados, pues son una forma de conectar. O sea, usar datos nos permite entender qué pasó, por qué pasó y con eso qué hago o qué voy a hacer al respecto. Y de hecho, muchas veces pensamos que la Claro. historia viene primero y que los datos vienen después, como para respaldar lo que vamos a decir. Y es cierto, ¿qué pasa si fuera al revés o que fuera una mezcla? O sea, ¿qué pasa si los datos no fueran como
solamente el cierre de la historia, sino como ese punto de partida, lo que me va a dar como ese boom para dar una nueva historia, ¿no? Aquí van entonces los por qué necesitamos la data, ¿no? O sea, creo que pensemos como en nuestro día a día en el trabajo o fuera de ello, pero pedir presupuesto es uno de ellos, ¿no? Mostrar que lo que hacemos importa o vale. Y de hecho, me pongo en una reflexión súper personal. Me pasaba mucho al principio de mi carrera que realmente como la comunicación es tan intangible muchas veces y como no hay muchísimas ¿Cómo plataformas o métodos sustentas? de, exacto, de medir, era cómo Claro. sustento eso en una junta directiva, o sea, realmente cómo llego y digo, oye, lo que estoy haciendo realmente está teniendo impacto. Muchas veces la Sí, porque si no reputación, lo de hecho, mides, no lo puedes demostrar. totalmente, claro. Y en nuestro caso creo que la reputación cada vez se empieza a medir más en las empresas, pero sigue siendo un dato Ujú. muy intangible, ¿no? Algo que como que no es tan medible como decir, oye, es que tuvimos esto de venta, este es el volumen del mes, ¿no? Eso sí se mide realmente, esas son las toneladas que Ujú. estamos comprando para X o Y. Entonces, para contar que lo que hacemos vale, para defender decisiones, ¿no? También, para justificar recursos, tiempo, o sea, para decir cómo esto funciona o de pronto esto no está funcionando. Y Creo que eso, perdón que te interrumpa, solo súper rápido, me parece súper valioso esto de justificar recursos o pedir presupuestos o demás, porque es cuando tú tienes la data y la sabes contar bien, es mucho más fácil que te desbloqueen proyectos o que te den dinero total, para atraer recursos. Y eso es un cambio de juego totalmente. es el famoso buy-in, ¿no? El te creo y te Ujú. compro la idea. Exacto. O Claro, sea, cuando, por ejemplo, decimos, esto que te propongo puede ahorrarnos 10 horas a la semana. Es como, sí. wow, es un dato ya humano porque estás involucrando tiempo de personas dentro de esa historia que estás contando. Y con eso estás validando los hechos. Entonces, hay un libro súper interesante que les vamos a dejar también como en alguna publicación de Instagram con, con varias recomendaciones, pero los datos por sí Ujú. solos no mueven decisiones. Los datos mueven decisiones cuando están enmarcados en una historia que conecta. Me Y de encanta. hecho, ¿sabían que recordamos una historia 22 veces más que un buen dato? O sea, el ¡Qué dato suelto lo loco! vemos y se nos olvidó, pero exacto, 22 veces más. Entonces, Es un montón. sí, es mucho. Y porque además también está esta parte detrás, o sea, cuando tú cuentas una historia con datos, la gente no Ujú, solamente la escucha, sino que actúa. O sea, sí ujú. movilizas. Entonces yo Claro. creo que alguna vez lo hablé con una amiga que está en finanzas y me decía es que nadie, como que me conectó, como que me decía presenté mi Excel, pero nadie me dijo nada después. Entonces yo le dije, pues yo no creo que los datos no importaran o estuvieran mal. Tal vez no diste como una historia para entenderlos completamente. Entonces creo que Total. es algo que se puede ir como robusteciendo. Creo que es un skill, una habilidad que sí podemos manejar todos desde la carrera que Ujú, tengamos. Y pues es justamente lo que les queríamos contar. Y de hecho, pues ya para que vayamos como cerrando esta sección, ujú. resumamos, ¿no? Como por qué en serio necesitamos los datos, o sea, cuáles son como 5 razones que les podemos dejar. Entonces, uno, lo veníamos hablando, o sea, porque comunicamos con propósito, no es solo contar lo que hacemos, sino justificar por qué es importante, por qué es relevante. Lo que Val y yo siempre hablamos, o sea, nuestros proyectos, nuestras historias necesitan contexto. Si no hay datos, solo va a aparecer nuestra opinión. Y no está mal, obviamente, nuestros puntos de vista son muy válidos, pero es más como persuadimos a la audiencia con la que estamos conectando. Ujú, Número dos, porque los datos validan, o sea, respaldan nuestra historia con evidencia. De nuevo, no es solamente nuestra opinión, nos dan credibilidad para que la audiencia confíe. Tercero, creo que abren puertas y lo hablábamos con nuestra experiencia, Val y yo, nos han abierto puertas para nuevos proyectos, vender nuevas ideas, presentar avances, obviamente, conseguir aprobaciones, ya lo que hemos dicho. También algo muy importante, ¿no? Mostrar el retorno de inversión de lo que hacemos. O sea, una vez nos aprueban total. y nos dan el presupuesto, bueno, ¿Qué mira, pasa? después, exacto, vengo y te traigo los resultados. La cuarta sería porque la comunicación sin datos es muy frágil. O sea, a veces también el me parece o creo que no te ayudan a ganar las decisiones, ¿no? O sea, al final el dato va a transformar la idea, va a ayudar a que la propuesta sea sustentada. Y por último, creo que también es súper importante y que a veces nos olvidamos de esto, es que no todo el mundo está en nuestro día a día. Entonces, si solamente contamos la campaña va bien, porque eso es lo que nosotros vemos, obviamente en el contexto que tenemos, pues va bien según quién, ¿no? O sea, comparado con qué. Total. Es súper diferente a decir, no, oye, va bien porque creció 25% versus el trimestre anterior, mostrando una conexión con el consumidor de esta manera, cambiando Ujú. comportamientos, experiencias, ¿no? Entonces,
ahí sí está el valor. Entonces, esto es como un preámbulo para contar el por qué, pero ahora quiero que Val nos cuente cómo lo hacemos. O sea, ya que tenemos los datos y sabemos la importancia, ¿cómo contamos mejores historias con datos, Val? Me encanta, porque, a ver, gente bonita, los datos no son aburridos. O sea, lo que pasa es que muchas veces nos lo presentan como una receta médica, ya saben, fríos, Sí. duros, sin emoción alguna. Pero, ¿qué pasa si esos mismos datos los contamos con una historia? Bueno, aquí pues no solo la gente los entiende, sino que conecta con ellos y conecta con lo que tú estás intentándole transmitir. Aquí es donde va a entrar toda la parte de storytelling y vamos a pasar al segundo módulo, que justamente es cómo construimos un arco narrativo con los datos que ya nos dijo Lu, porque son tan importantes. Algo que quería contarles también, que me pareció muy interesante, les traigo un datito que dice que según Harvard Business Review, las presentaciones que combinan data más storytelling tienen 2.5 más impacto en decisiones ejecutivas. Entonces, ahora, ya que saben ese dato, pongan más atención porque esto que les voy a contar de cómo construir narrativas les va a servir un montón. Y Se para pone eso, interesante, gente. Atentos, lápiz y venga, papel. venga. Uy, eso me gusta. Y para eso tenemos que hablar dando un poquito de contexto. Esta metodología que les voy a contar nace de una narrativa que se llama el viaje del héroe, que se ha utilizado por mucho tiempo para contar historias. Lo vemos en obras de teatro, lo vemos en el cine, lo vemos en la televisión. Piensa en Star Wars, en Harry Potter, todas esas utilizan el viaje del héroe. Pero hoy no vamos a entrar a detalle de eso. De todo eso que estoy comentando de los pasitos que lleva el viaje del héroe, hay 4 que nos van a ayudar a ir construyendo esta historia. La primera es contexto, señores y señoras, lo que siempre les decimos. Hay que poner justamente un escenario. Aquí vamos a contestar preguntas como ¿quiénes están ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué está importando? Después pasamos a un conflicto. ¿Qué es lo que estamos analizando, probando? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el conflicto que estamos viviendo aquí? El tercero es el aha moment, que aquí así le llamamos. ¿Qué es aha moment? ¿Se acuerdan el episodio pasado que hablábamos de la creatividad y cuando estábamos justo en ese bloqueo mental y de repente venía el boom de la idea? Esos son los aha moments, como la resolución. Entonces, aquí justamente vemos el hallazgo inesperado, la contradicción o algún dato que queramos como explorar un poquito más. Por último, tenemos la resolución. Aquí vamos a hablar de qué aprendimos o qué vamos a hacer con esto que estamos como planteando. Sé que puede sonar un poco confuso o un poco mezcladito, entonces les traigo un ejemplo que les voy a leer para poderlo ir como desmenuzando y que quede un poquito más claro. Entonces, primero, tenemos el escenario y voy a poner un caso hipotético de una empresa, ¿ok? Entonces, en el primer cuarto del año, la empresa estaba perdiendo 1 de cada 4 clientes y no entendían qué estaba pasando. Ese es el escenario, ese es nuestro contexto. Pasemos al conflicto. El equipo de soporte estaba súper sobrecargado y el entrenamiento que les estaban dando a los clientes no era claro. Entonces, ese es nuestro conflicto, ¿no? Pasemos a ajá. En el ajá moment, justamente estamos viendo el hallazgo. Aquí nos está dando el dato, nos está diciendo qué está sucediendo, ¿no? Y la resolución es justamente el que aprendimos y qué vamos a hacer con esto. Ok, entonces descubrimos que el 60% de los que se iban ni siquiera usaban la herramienta completa. Es decir, el 60% de los clientes que se estaban yendo no estaban usando la herramienta. Ahí es donde entra la resolución también. Bueno, hicimos entonces un rediseño del onboarding, del entrenamiento, y redujimos la rotación de los clientes en un 22%. Entonces, con estos puntos, tú ya le estás dando más carnita a ese dato y estás contando una pequeña historia ahí, ¿no? Y algo que también quería contarles es que, importante, esta estructura la pueden utilizar para campañas de marketing, para hacer reportes financieros y demás. Es una estructura simple, pero aplicable para muchos escenarios. Entonces, creo que eso es lo poderoso, que lo pueden utilizar con cualquier cosa. Si sienten que se hicieron bolas, ahorita les voy a dar algunos ejemplos para que se vaya aclarando un poquito. Y hay un ejemplo que me gusta mucho, que es de Duolingo. Vean lo que hace esta plataforma. Para los que no sepan qué es Duolingo, que yo esperaría que sí, pero contexto, señores y señoras. ¿Qué es, Lu? A ver, cuéntame. Duolingo es una plataforma donde aprendemos diferentes idiomas. Y pero tiene tienen un más budito. cosas. Últimamente ¿En serio?
¿Tienes más Sí, cosas? alguna vez escuché algo, alguna vez escuché algo de alguien que decía, ay, tal, y yo, ¿dónde? Duolingo, pero ya no me acuerdo qué era, entonces no me crean. Órale, yo disociando en saber qué hace Duolingo. Pero bueno, regresemos al toma. Entonces, Duolingo lo que hace es, en lugar de decir, soy Duolingo, ¿no? Y en lugar de decir que tenemos X millones de usuarios, Duolingo lo que hace es decir, hay una abuelita en Colombia que aprendió inglés en Duolingo para poder entender a su nieto que vive en Estados Unidos. Ya vamos Living. 80 millones de historias como esa, ¿sabes? O sea, nos está poniendo justamente el inicio, nos está dando un contexto, nos está dando el problema o como la La incertidumbre realidad. y luego nos deja caer el dato con un poquito más de carnita. Total. Va otro. El segundo, creo que todo el mundo nos vamos a relacionar porque es de Spotify. De hecho, aquí estamos en Spotify y todos nos están escuchando. Ajá. Nuestra plataforma. ¿Qué? Ojalá fuera nuestra. Ya sé. Pero ¿cuál es bueno, el ejemplo? ¿qué es lo que hace Spotify? Convierte los datos fríos en emociones. Es decir, ¿cuántas canciones has escuchado y cuántos minutos las has escuchado? ¿Cuáles Ay, son ya los sé, artistas que increíble. más has escuchado? El famoso wrap-up del año, o sea, como al final Ujú, del año ya saben que nos salen los datos y demás y todos compartimos. Entonces es la sí. magia. ¿Por qué? Porque nos dice, fuiste del 1% que más escuchó a Bad Bunny. Eres un verdadero fan de la música urbana. Entonces Me la encanta. gente empieza a compartir estos datos porque no son datos. Estás contando historias, estás contando parte de tu personalidad, estás contando parte Ujú. de quién eres. Entonces le estás dando forma al dato. El dato no te dice nada solo, pero si le construyes una historia, cambia toda la situación y conecta con la persona con la que estás hablando. Entonces, eso es lo que queremos lograr siempre que intentemos hablar de datos. Y ahora, me pueden decir así como, ¿y cómo aplico esto? Bueno, las reglas los tips que ya les contamos, pero aquí les van otros tips que ustedes también pueden aplicar para poder poner en práctica esto. Uno, personaliza los datos. ¿Cómo afectan a una persona real? Pónganse en la situación. ¿Qué nos está intentando decir ese dato? ¿Qué significa para una persona o para un cliente real? El segundo, usa lenguaje visual o emocional. Creo que esto también es clave. En vez de decir, o sea, puedes decir, si un dato es como muy grande o muy genérico, puedes decir, con esto llenamos, no sé, 3 estadios aztecas. A lo mejor eso es una referencia muy mexicana, ahora que lo pienso. Bueno, No, pero está bien, está bien. con esto llenamos 3 estadios de fútbol, ¿no? Entonces Ujú. puedes ir bajando ese dato numérico, algo mucho más visual para que la gente conecte con lo que estás diciendo. El tercero es añade microhistorias reales. Justo lo que decíamos, si puedes meter testimonios, como lo que veíamos con Duolingo, que está hablando de la abuelita que está en Colombia, metamos esas historias para darle mucho más personalidad al dato. Eso hace toda la diferencia. Y para que se animen a hacerlo, encontré un dato que me pareció muy interesante de una empresa que se llama Headstream en UK, que habla que en campañas de marketing, las narrativas que usan emociones y tienen datos, tienen una respuesta de 31% más altos de los que solo usan datos fríos. O sea, tienen 31% más de aceptación que una que solo te dice así como dato. Entonces, Claro. eso nos habla de lo poderoso que son las historias detrás de los De los datos. datos, de los números. Si ven la importancia de los números en todo lo que hagamos. Y regresamos, amigos. O sea, nosotros no somos unas masters acá de los datos, pero les estamos contando lo que a nosotras nos ha servido en nuestra carrera y en cómo se han ido adaptando. Y creo que eso es lo bonito también, como irle perdiendo un poquito el miedo o a lo mejor crear solo curiosidad, ¿saben? De, ¿cómo podría aplicar esto? Y ahora ya tenemos todos los otros elementos y hay un elemento que nos está faltando que es mega importante. ¿A quién le estamos hablando? ¿Quién es nuestra audiencia? Y algo que nos puede ayudar mucho a darle forma a los datos de cómo los tenemos que transmitir y cuál es la historia que tenemos que contar, es eso, identificar a quién se los queremos contar. Creo que ese es un punto súper clave. En general, y esto es algo que nos metimos a un curso de data y esto es algo que nos contaba esta personita que nos lo estaba dando, es que hay 5 perfiles de oyentes y espectadores cuando tú estás presentando o que te están escuchando. El primero justamente es el rookie. Básicamente es la persona que no sabe nada. Si no sabe nada, habla fácil.
O sea, haz que tu historia sea una historia digerible y general para todos. No sé si El alguna vez lo segundo... dijimos, pero como cuando, si le preguntáramos a nuestros, creo que sí, alguna vez hablamos de eso, si le preguntáramos a nuestra familia lo que hacemos en el trabajo, ¿cómo Ajá, lo dirían? sí, O a total, total, total. hijos, sobrinos, o sea, a un niño o un adulto, básicamente, porque de Ujú. ahí se puede desglosar el lenguaje con términos mucho más sencillos. Sí, total. El segundo es el generalista, es decir, sabe, pero sabe poquito. Entonces aquí necesitas meter más ejemplos en la data, en la historia que estás contando. Aquí la clave es meter ejemplos. El tercero es el experto, es una persona que sabe un poquito más, que quiere profundidad. Entonces aquí ten el detalle listo para esta historia que estás contando, porque seguro quiere profundizar más, tal cual. El cuarto punto es el manager, que es el que quiere ver un impacto como mucho más operativo. Esto ya hablando un poco más de negocios, obviamente, cómo todo lo que tú estás diciendo está conectando con el negocio. Entonces, esta historia tiene que ser un poquito más con impacto y ahí ya puedes como empezarle a dar forma con eso. El último más bien es el ejecutivo. Este siento que es un poco difícil porque justo son los líderes que no tienen tanto tiempo y quieres saber rápido qué es lo que le quieres decir. Entonces, con este es súper importante que vayan al grano y tengan buenas frases o buenos datos cortos que contextualicen la situación, pero que te ayuden a ser muy al grano y al punto. Entonces, dicho esto, estos son como los espectadores que normalmente tenemos a la hora de que estamos contando un dato en un ámbito de negocios. Y traía un ejemplo que es un poco más general, pero me encanta. Aquí vamos a hablar un poquito de Steve Jobs, que es como el rey del storytelling. Y quiero que nos situemos justamente en 2001, cuando va a presentar el iPad. Steve Jobs se sube al escenario con su típico suéter negro, la sala llena de ingenieros, periodistas, nerds tecnológicos, todos esperando especificaciones. ¿Cuánta memoria tiene? ¿Qué batería tiene? El procesador, ya saben, cosas súper técnicas. Y lo que él dice y suelta es, iPod, 1000 canciones en tu bolsillo. Boom. Suelta un dato con una historia detrás. ¿Por qué? Porque hay datos detrás. El iPod tenía 5 gigabytes, tenía batería de 10 horas, tenía otros specs tecnológicos. Pero lo que él hizo fue traducirlo en algo que cualquiera pudiera visualizar, sentir e incluso desear. Entonces, nadie quería 5 gigabytes porque pues eso suena muy técnico. Lo que querían era libertad, música en movimiento, algo que los acompañara. Y justo los 5 gigabytes justamente te daban eso, pero él lo transformó en algo que te contara una historia. Entonces, ese es el poder, justo. Los datos, ¿cómo les podemos dar un nombre y un apellido para que nos cuenten algo, para que nos cuenten una historia y no sea solo son 5 gigabytes y listo, haz lo que quieras? Entonces, creo que es ahí donde fallamos y Steve Jobs obviamente lo hacía muy bien porque es un rey del storytelling, pero solo quería como dar este último ejemplo como para ir cerrando esta parte. Y de hecho, ese es otro de los retos grandes cuando estamos haciendo presentaciones en PowerPoint, literal, de cuál va a ser el título de mi diapositiva, qué voy a poner acá, luego qué gráfica uso para mostrar mis datos. Creo que eso Sí, también se podría hablar muchísimo y de hecho lo pensamos, pero decíamos, estaría bueno poderles mostrar las gráficas para poder pues, mostrarles 100%. esos ejemplos. Quizás igual en Instagram ponemos algo, pero ese es un reto para mí todos los días. ¿Qué voy a poner en esta diapositiva para que el mensaje sea súper concreto y no estar dando vueltas y que también sea mi apoyo visual para cuando esté presentando? Total, 100%. Sí, 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 sí. Y ahora, pasemos a el último pedazo del episodio. Ya les contamos por qué los datos son importantes. Ya les contamos de dónde vienen las historias y cómo pueden utilizar las historias para darle cuerpo y carnita a esos datos. Y también les dimos técnicas de cómo identificar a sus audiencias de acuerdo a los datos que van a contar. Entonces, ahora, pasemos al último pedacito. ¿Qué es, Lu? Bueno, un poco lo que veníamos ya también hablando con el ejemplo de Steve Jobs, pero ¿por qué es tan difícil comunicar con datos? O más bien, ¿cuáles son como esos retos cuando vamos a comunicar datos, ya sea en una presentación visual o cuando estamos simplemente contando la historia? Uno de ellos es cuando confundimos la correlación de los datos con la casualidad de los datos. Por ejemplo, Val y yo, y esto es un ejemplo que pasó hace 2 semanas, subimos un reel y luego nos metimos a ver la data de Spotify y dijimos, ah, claro, el reel hizo que más personas entraran a escuchar nuestro episodio. Y nos quedamos con eso. O sea, pero básicamente estábamos confundiendo correlación con casualidad. ¿Por qué?
porque cuando fuimos a la data de Instagram que nos mostraba cómo le había ido al Reel no le había ido ni siquiera tan bien. Entonces, muchas veces es no quedarnos con solo data de una plataforma, sino empezar a hacer como ese análisis de las fuentes que tenemos, porque la data viene de muchos lugares, de las redes sociales, de, no sé, los dashboards que tenemos en nuestra empresa, o en nuestro caso, o sea, tenemos muchas redes, está TikTok, Spotify, Instagram, tenemos que empezar como a cruzarlas para poder tener un análisis real y certero de lo que está pasando. Ese es uno de ellos. ¿Cuál es otro, Val? Creo que uno que nos topamos mucho es meter como muchas métricas sin en un solo espacio, así. Y cuando nosotros metemos 1000 métricas y ni siquiera explicamos por qué, la audiencia se queda sin entender para qué me dijiste todo esto, qué fue normal, qué significa, o sea, se quedan con cara de ¿qué? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué me estás diciendo con esto? ¿Cuál es el objetivo de todo lo que me estás diciendo, no? Entonces, creo que es importante también como contextualizar lo que decíamos, porque si no la audiencia se queda como, chido, tus números, 1000 gracias, no me están diciendo nada. Comunicólogos que nos están escuchando, somos mucho de hablar de estas métricas sin dar el contexto y la explicación de qué significan. El siguiente es, Lu. El siguiente también lo hemos hablado mucho, pero para hacer así como un resumen, es cuando deshumanizamos los datos y olvidamos que detrás de los números pues hay personas. Entonces, ya lo hemos dicho muchas veces, pero cuando dejamos de conectar como emocionalmente, yo creo que aquí las preguntas que nos podemos hacer es, ¿qué historia humana hay detrás de este número? ¿Cómo puedo ponerle rostro, voz, emoción, sin perder obviamente la objetividad, ¿no? Y es la típica de, la mayoría sí lo vio. O sea, me hace pensar como alguna vez tuvimos un lanzamiento de un producto y decían, no, la mayoría de personas sí vio el video que se lanzó. ¿Cuánto fue la mayoría? Llegamos al 92%. Bueno, pero ¿y qué pasa con el 8% restante? O sea, solo porque el dato ahí ya te deshumanizó completamente al 8% que no vio el video. ¿Por qué? O sea, ¿será que no era el formato adecuado, el canal adecuado? Básicamente, no es un tema de métricas, es un tema de, como hemos dicho, darle emoción y contexto a humano. Y eso me lleva al siguiente punto, que es el cherry picking, que es básicamente mostrar solo los datos que te convienen, que también siento que solemos caer en eso sin querer, ¿sabes? ¿Por qué? Porque nos da una impresión falsa del éxito, ¿no? Es como presumir que fuiste al gym, pero no dices que solo fuiste 10 minutos, ¿sabes? Entonces estás diciendo, fui al gym, pero no dices cuánto. Entonces no estás dando como todo el contexto. Entonces, si un dato es bueno, o sea, si un dato es bueno, pero el otro no, es importante no esconderlo, porque es parte de la historia y es parte de lo que necesito saber para que el dato sea certero y sea real. Total. Bueno, y llegamos al final de nuestro episodio de hoy, un episodio súper cargado de work esta vez, que nos trajo muchos temas a la mesa, un poco como el de creatividad e innovación, pero cuéntenos qué les parece, déjennos sus comentarios, vamos a dejarles igual contenido súper interesante en Instagram y en TikTok y nos vemos el próximo mes. Gracias. Bye bye.